de tanta pasión. Seguimos en Mundo Carnaval, ya tenemos en línea a Ramiro Payares, que otro año más presidirá el jurado del concurso oficial. ¿Qué dice Ramiro? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien, por suerte. ¿En qué te agarramos, Ramiro? No, me agarraron viniendo para la costa, que vine a un asado con amigos. Ah, bien. Bueno, recién llegando acá, desembolsando las compras. Es lo que tiene, ¿no? Cuando se llega tarde un asado hay que... O cuando llega un asado hay que empezar a activar, ¿no? A recuperar. En eso estamos. Está bien, ¿llueve por la ciudad de la costa? No, ahora por suerte no. Ya en la ruta incluso no llovió. Ha sido una semana con el tema de las lluvias, que de la primera persona que nos acordamos los carnavaleros es de Payares, ¿se suspende o no la etapa? Sí, sin duda. Totalmente. Sin duda. Bueno, esta semana reactivé la visita a las aplicaciones, claro. A los chicos online, que lo tenía bastante desactivado desde el verano pasado. Así que ya ahora de a poquito vamos volviendo a esa dinámica. No, y aparte, no sé si a vos te tocó ver en las redes sociales con tus amigos del carnaval, que imagino que debes tener a varios, normalmente se pone, cuando hay día de lluvia y el que extraña carnaval pone etapa suspendida. Es como que ya es ese meme interno entre los carnavaleros en las redes que habitualmente vemos en nuestras páginas de carnaval. Totalmente. Además, a mí me pasa que en mi trabajo habitual durante el año en el Departamento de Cultura, en donde organizamos muchas actividades, espacio público, al aire libre, me pasa también que mis compañeros de otras áreas, cuando se están preparando cosas, ya vienen y me preguntan a mí, porque ya saben que yo tengo como, por lo menos la práctica de ver cuáles son los lugares que le pueden pegar con más facilidad y cuáles no. ¿Y cuál es para vos el que acierta más? Winguru, Ahí va. el que acierta más. O sea, hay que chequear esa, o por lo menos en la que vos confías más en esa. Sí, a ver, ahí está Winguru y hay una aplicación que se llama Windy, que también es buena, pero suele ser más efectivo el Winguru. El Winguru, en realidad, en todos estos años que me ha tocado estar, creo que le ha errado feo 2 veces nomás. Después de todas las demás veces siempre ha sido bastante fiel a lo que después termina sucediendo. Es difícil a veces ese aspecto, el tema de las suspensiones, ¿no? Ya que estamos hablando y charlando un poco de carnaval, es muy difícil, más cuando la fecha se aprieta como pasó este último carnaval. Con la Catalina fue claro, tema, con la ¿no? Catalina también, tomar esas decisiones, ¿no? Es de lo más feo del trabajo, a mí es lo que me genera mayor carga de estrés, porque en realidad a ver, depende del carnaval, porque en el 2018 y los 2 años anteriores que yo estuve de Eterno de José Coso, tuvimos muy pocas suspensiones, entonces en realidad tuvimos bastante suerte, en el sentido de que fueron pocos los días a lo largo de esos 3 años en los cuales se nos generaba la duda o la incertidumbre o la angustia de los conjuntos por saber qué iba a pasar. Fueron realmente pocas veces. El carnaval pasado, sin embargo, tuvo como 13 suspensiones, y fue uno de los carnavales, por lo menos en los últimos 20 años, que tuvo más suspensiones. Y fueron muchos los días en los que nos encontramos con la situación estresante de ya desde temprano no tener un panorama claro, porque el tema es cuando uno tiene el panorama claro, tiene un montón de pronósticos que se alinean en que de noche va a llover, no va a estar apto el clima, y uno lo puede ya desde la tarde resolver, es mucho más sencillo porque los conjuntos no llegan a prepararse para ir al otro verano y no implican gastos para ellos. Ahora, el tema es cuando esa situación es más confusa, hay de repente un día en donde hay distintos pronósticos que dan distintas cosas, donde no llueve, donde puede estar relativamente amenazante o no, pero hay pronósticos de que de noche se va a poner amenazante, entonces ahí la decisión es esperar a tener más certeza, pero la espera le implica a los conjuntos empezar a prepararse con toda la carga económica y también emocional que eso implica por no tener la certeza de que van a poder actuar. Pero el tema es que esto es una competencia, entonces uno tiene que establecer criterios claros para tratar de que la vara sea la misma para todos. Entonces, después de que uno toma determinadas definiciones, por ejemplo, a nosotros el año pasado nos pasó, creo que la primera suspensión fue el día que actuaba la compañía en la primera rueda y que suspendimos
15 minutos antes de que empezara, Es verdad. porque Sí. fue el momento en el cual se emitió una alerta y a la vez empezó a llover. Pero hasta ese momento había distintos pronósticos que anunciaban distintas cosas y no estaba tan claro si era un viento que se iba a llevar las nubes o si iba a largar a llover. Y al final llovió muy poco los hechos. Pero bueno, teniendo una alerta, uno tiene un elemento para suspender. Entonces, después que a un conjunto lo hiciste montar y estar ahí y no suspendiste hasta que tenés un elemento más certero para tomar la decisión, eso lo tenés que seguir aplicando con todos los demás conjuntos, cada vez que sea una circunstancia similar. Y eso muchas veces para los conjuntos es difícil de entender. Y pasa a veces a la inversa. Cuando tenés todos los pronósticos, incluso nosotros en la Intendencia tenemos un meteorólogo de referencia con el cual consultamos cuando tenemos instancias más complejas, que muchas veces él nos da información con un alto grado de precisión. Claro. Entonces, si yo tengo todos los pronósticos más el pronóstico de este meteorólogo que me dicen que no se va a poder hacer la etapa y ya desde temprano está lloviendo y está cerrado, yo ahí tengo elementos para suspender temprano, ¿tá? Pero O sea, hay un a veces- protocolo, si se quiere. bueno, sí, el protocolo está establecido de Ahí esa va. manera. O sea, no está escrito Claro. en el reglamento, pero yo lo establezco como criterio general. Que Y la no gente de habría la que EPU escribirlo, habría que dejarlo sentado en la Lo que previa. pasa que ahí sos rehén de algo escrito y te quita margen de flexibilidad, Ajá, está porque bien. cada uno lo va a querer interpretar. Claro, por sí, su es verdad. conveniencia. Y ahí Carnaval termina en abril, si es por lo direcciones. Totalmente. Claro, Entonces, es verdad, ahí no está bien. ahí no se, son decisiones que tienen que recaer en una persona porque si se colectivizan no se puede resolver nunca. ¿Tá? Entonces, por eso la definición es que hay una persona que se presente al jurado que es el responsable de eso. Y esa persona tiene criterios que no puede modificar, que son, si hay una alerta roja o una alerta naranja, no se puede hacer la etapa. Punto. Eso es el criterio base. Claro. Y después, con todas las demás circunstancias, tenés la variable de ir estudiando de acuerdo a los pronósticos que tenés y a la situación real. Porque muchas veces nos ha pasado, y nos ha pasado incluso en este carnaval, de poder hacer y terminar etapas en el Teatro Verano, en donde no cae una gota, y en otras partes de Montevideo está lloviendo y están todos los tablados suspendidos. Entonces, uno ahí, sobre todo cuando está apretado por las fechas, tiene que tener esa flexibilidad, pero a la vez tener el criterio claro y el argumento de por qué uno no suspende y cómo uno está amparado para hacerlo. Porque hay circunstancias en las cuales si hay riesgos, no se puede hacer la etapa, pero hay circunstancias en las cuales si uno no tiene insumos para suspender, bueno, hasta que no estén los insumos para suspender, que es que se desencadene una tormenta, una lluvia, no se puede suspender. Claro. Como presidente del jurado, Ramiro, del 2018. 2018, sí. Y otra vez te toca esta responsabilidad, si se quiere, ¿no? Sí, es el tercer año. Yo Ahí va. tuve 2 años de alterno, en 2016 y 2017, y desde el 2018 de presidente titular, este sería el tercer año. ¿Te gusta en sí la función de presidente de jurado o es algo que... A ver, nuevamente siempre se habla mucho del tema de lo que es el jurado de carnaval, si genera... es un lugar en el que querés estar o que a veces con el correr de los años te empieza a generar rivalidades, no rivalidades, pero diferencias con los carnavales y a veces dice, bueno, prefiero alejarme del jurado y estar tranquilo en mi casa. ¿Vos es un lugar que te gusta estar? ¿Te sentís cómodo realmente? Es una respuesta difícil, porque a mí me gusta mucho el carnaval, Ujú. y yo conozco mucho carnaval. Yo desde muy chico estoy vinculado a concursos, específicamente en el Teatro Verano, sobre todo por mi padre, ¿no? Pero Sí. después también yo empecé a desempeñarme como periodista a los 14 años, y acumulé muchísimos años, y es algo que lo vivo como carnavalero, con la pasión que corresponde y amerita. Entonces, hay una parte del trabajo que me gusta porque entiendo que es una linda experiencia en la cual puedo aportar elementos para un buen funcionamiento, y bueno, y eso en estos años también me ha sido devuelto por Claro. compañeros, por gente de la ECU, por gente de la Intendencia. Es decir, uno va definiendo una línea de trabajo y si eso es reconocido como positivo, eso es gratificante y a uno le dan ganas de seguir aportando desde ese lugar. Por otro lado, tiene un montón de caras negativas en el sentido de lo demandante que es, del estrés que genera, de que es un lugar de mediación de conflictos en forma casi permanente, toma los temas estos de las suspensiones o en temas distintos, como puede ser Suspensiones también, ¿no? la misma designación de los jurados, Claro. de lo cual yo formo parte también como parte de la comisión bipartita que trabaja en el tema,
hasta el tema de la aplicación de las sanciones, hasta el tema de las diferencias, discrepancias con los fallos. Es decir, es un lugar en donde uno tiene que estar mediando todo el tiempo con las pasiones, los intereses, las emociones, los enojos de muchísima gente, porque esto nuclea la opinión y la mirada no solo de los conjuntos, de los directores, de los componentes, sino también de la prensa, de los hinchas, de los seguidores en general del carnaval, de las mismas autoridades de la asociación DAECU, de la Intendencia. Es decir, es un lugar en donde se articulan muchísimas cosas, y si bien es un trabajo más que nada administrativo y de conducción de un equipo, tiene toda esa faceta de articulación y de resolución de problemas en forma permanente, que es algo que a mí me gusta hacer, pero que cansa, es cansador. Entonces, bueno, con el paso de los años, uno se va dando cuenta que la parte más linda o la que yo más disfruto de la tarea es cuando me puedo sentar a disfrutar los espectáculos. Ahí es lo que más me gusta, porque además uno estando en el jurado tiene la ventaja de estar ubicado en un buen lugar, un abono, y que podés disfrutar de los conjuntos si te gusta disfrutarlo. Yo lo disfruto, lo miro todos y como siempre lo hice. Eso es lo que más me gusta, y ese momento de mayor tranquilidad, algo que suceda algo fuera de lo normal, es el momento de mayor tranquilidad. Después el antes, los intervalos, el después y todo lo demás, es donde viene el trabajo agotador. Entonces, bueno, yo tengo un compromiso con esta administración que me ubicó en ese lugar, y bueno, y este es el último año de la misma, y por ende voy a seguir allí al firme, comprometido. Pero bueno, también después para el futuro se verá, porque cambia la administración, y eso implicará también la incorporación o no de nuevas miradas, nuevas personas, y bueno, eso lo veremos después, dentro de un año. Pero ahora seguimos con el compromiso firme, y bueno, y tratando de disfrutar, porque en definitiva, para mí el carnaval tiene que ver con eso, es un disfrute, es algo que yo comparto con mi familia, mi padre está allí también trabajando, mi madre es abonada, es decir, estamos ahí, como estuvimos toda la vida, tiene algo muy también de tradición familiar, de disfrute, de amigos. Es un momento que uno espera, que uno anhela, porque es parte de los rituales de la vida de uno. Esto es una de las pocas cosas que mantengo desde que soy niño, ¿no? Es como lo único, creo. Entonces estoy en otro lugar, pero en los hechos hay una conexión con algo que es siempre lo mismo, que es estar allí disfrutando el carnaval. Y bueno, y eso, el día que lo pierda, debería no ir más. Por ahora no lo perdí. Claro, te hago una consulta respecto a lo que decías recién del periodo como presidente del jurado. ¿Hay algún reglamento que no te permita ser elegido para el año que viene? ¿O simplemente es un tema, como decías tú, de elecciones de autoridades en la Intendencia de Montevideo? No hay impedimento. De hecho, por ejemplo, José Coso fue presidente del jurado 10 años seguidos. Claro. En ese sentido no hay impedimento. El tema es que, bueno, yo no lo puedo asegurar porque... Claro, no, sin duda, se entiende. De Cultura y referencia de eventos el año que viene. Totalmente. Bueno, metiéndolo ya en lo que se viene, que es el Carnaval 2020, está a la vuelta de la esquina. ¿Cómo has visto todas estas novedades, estos cambios? Ya preparando lo que es la prueba, pero también con cambios en lo que puede ser la eliminación de primera a segunda rueda, es algo que ya un poco se empieza a establecer. Bueno, eso es parte del trabajo que se desarrolla año a año entre DAECU y la Intendencia, luego de terminados los concursos. Siempre cada una de las partes hace sus evaluaciones, plantea también como ajustes para mejorar lo que se entienda que hay que mejorar, y en este caso puntualmente, y dado también que es el último año en el que nos toca a Gerardo Reyes como gerente y a mí como presidente del jurado estar trabajando en estos temas en el equipo de la Intendencia, planteamos un poco la idea de DAECU de que nos parecía que estaba bueno terminar de ajustar ciertas cosas a nivel reglamentario. Nosotros el año pasado recuperamos una herramienta importante que creemos que es muy positiva para la evaluación de los jurados, que es el tema de los coeficientes, y que esta vez creo que se interpretó en forma adecuada y se validó por parte de los mismos conjuntos, y este año va a seguir. Pero bueno, siempre el reglamento de carnaval y las condiciones a las cuales se da el concurso
es una herramienta que tiene muchos años, que se ha ido modificando y que es medio Frankenstein por momentos. Entonces, Claro. un poco la idea era terminar como de pulir y ajustar ciertas cosas en relación a la distribución de los puntajes a las categorías, a las definiciones de las categorías. Entonces ahí mismo nosotros le planteamos a DAECU, que nos parecía interesante, y también respondiendo un poco a una demanda de algunos directores que nos hicieron en una reunión que tuvimos con ellos en diciembre del año pasado, en la cual los convocamos para explicarles los cambios reglamentarios del año pasado, y se planteó la necesidad de que ellos también tuvieran instancias de debate y de discusión y de participación. Y bueno, entonces DAECU tomó eso, las categorías hicieron propuestas, nosotros luego las evaluamos en el marco de la comisión bipartita que trabaja el reglamento entre DAECU y la Intendencia. Muchas de esas propuestas fueron incorporadas, otras no, y otras fueron negociadas, porque en realidad DAECU también planteó, en base a todo un análisis que hizo en función de las características de la programación, de la primera y la segunda rueda, temas recaudatorios, temas de horarios, hizo un montón de análisis en donde ellos llegaron a la conclusión y a la propuesta que ya venían planteando hace años, pero que este año la sistematizaron un poco más, de ver una forma de reducir la cantidad de participantes entre la primera y la segunda rueda. Nosotros en ese sentido planteamos que bueno, que había que estudiarlo, que no era algo tan sencillo. También desde ese lugar a nosotros nos consta que desde el sindicato de carnavaleros que se ha formado y que también ha sido un interlocutor con el que hemos estado dialogando, se ha planteado la preocupación por la pérdida de espacios, y bueno, entonces en ese contexto como entidad pública fuimos como tratando de mediar las distintas miradas, los distintos intereses, y bueno, y de allí surgió finalmente este acuerdo, esta propuesta, que como siempre es un proyecto puntual para el 2020, que se implementará y luego se evaluará qué resultados tuvo y cuál es la mirada de todas las partes, y en función de eso se definirá si fue positivo, si no, si debe seguir, si se debe mejorar, si se debe quitar. En ese sentido fue que se instrumentó. Hubo discusiones también acerca de la herramienta más adecuada para hacer esta definición de quienes clasifican a la segunda rueda, que nosotros entendíamos que por puntaje era bastante complejo de hacer y generaba riesgos de mayores problemáticas e injusticias a los resultados. Entonces finalmente acordamos un sistema como el que hubo históricamente, porque históricamente el concurso siempre tuvo una instancia de pasaje de la primera a la segunda rueda. La primera rueda se llamaba siempre históricamente rueda de clasificación y la segunda rueda de ajuste. Sí. Y bueno, y un poco siempre el sistema fue el del criterio global y del sí y el no, como una herramienta que diera como una mirada más global del cuerpo del jurado y que no estuviera atada directamente a la primera apreciación de puntajes por rubro, que en la primera rueda siempre es como muy general y que no define escaleras claras. Entonces sería una dificultad mayor para el jurado instrumentarlo de esa manera. Se llegó a ese acuerdo, se va a implementar y bueno, veremos cómo funciona. En ese sistema puntualmente del sí o no, puede ser que, a ver, se da por lo que es la cantidad de sí, ¿no? Para el pasaje, obviamente, la segunda, pero puede ser después que quizás cuando veamos los fallos, los puntos capaz que no coincidan con ese sí o no y hubiesen marcado otra cosa. Eso sí, puede ser, sí. Claro, que es bueno establecerlo porque después la gente capaz que pregunta y dice, pero ¿cómo puede ser por el puntaje? Pero es la forma más justa de hacerlo, es con el sí y el no, no queda otra. Totalmente, porque en los hechos eso mismo de que el puntaje no necesariamente coincida con la clasificación en base a un criterio de visión global, refleja lo injusto que podría llegar a ser. Claro. Que en un fallo, un jurado en su enorme mayoría entienda que tal conjunto tiene méritos para seguir avanzando y que después por los puntajes, por cómo está instrumentado el reglamento y por los énfasis que tiene, ese conjunto capaz que no tenía la chance. Entonces, en ese sentido, es que a nosotros nos pareció que tenía que ser un sistema que se asimilara un poco más, sin la instancia deliberativa, pero que se asimilara un poco más al criterio de la prueba de admisión. Es decir, de una primera impresión global que en función de los criterios que establece el reglamento para evaluar, definiera cuáles son los conjuntos que alcanzan una propuesta más sólida de cara a esta segunda parte del concurso. Claro, después, apuntando justamente al tema de la prueba de admisión, si por ejemplo, porque hay una posibilidad de que un conjunto puntual, en este caso de
de los ya clasificados se baje, ¿ese cupo se agregaría a la prueba o ya lo que ya está definido y establecido en los cupos que han quedado para el mes de noviembre? No, cuando un conjunto ya clasificado se baja del carnaval, ese cupo se reasigna en su categoría. En su categoría, no va a ir a otro. Ahí va. En el caso de los Jokers, que tengo entendido que no van a salir y que estaban clasificados, ese cupo está disponible en la prueba de admisión de la categoría humorista. Claro, y no va a haber, o sea, una resignación. Ahí va. Claro, una resignación de, por ejemplo, en humoristas, porque llega, por ejemplo, a pasar de los 3 que hay, de los 3 cupos pasan 2, ahí sí puede ser o no. Claro, lo que pasa que lo que se acordó, un poco también a solicitud de AECPU, que planteaba, es algo que viene planteando hace tiempo. Nosotros en esta administración establecimos desde el 2016 la reasignación de cupos cuando quedaban vacantes, Claro. y eso genera una problemática en relación a la distribución de los premios, bien, que no se ha encontrado la forma más adecuada de resolverlo por parte de AECPU, que es una cuestión de distribución interna. Entonces, ante el planteo de las dificultades que generaba la reasignación posterior de cupos vacantes, nosotros lo que hicimos fue un análisis de los últimos 5 años de cuáles son las categorías que tienen una mayor demanda de cupos y cuáles son las que tienen una menor demanda. Cuáles son las que siempre tienen una disputa mayor y quedan conjuntos aprobados sin espacio, y cuáles son las que no tienen esa demanda y sobran los cupos. Bien, entonces Bien. En base a ese análisis nosotros hicimos la reasignación previa de cupos, y por eso hoy la categoría de Murgas tiene 10 cupos en vez de 7 como tenía hasta entonces. Ahí está. Porque siempre la categoría que requiere una mayor cantidad de cupos porque tiene una mayor demanda de los mismos es la categoría de Murgas. Sin duda. Sin Mientras duda. que en las categorías fundamentalmente de revistas y de humoristas, por distintas razones, pero el uso de los cupos es menor, suele ser menor. Entonces, en base a ese análisis se hizo la reasignación. Lo mismo con comparsas. Entonces, se mantuvo la misma cantidad de cupos para parodistas y después se bajó en un cupo a humoristas, a revistas y a comparsas, y esos 3 cupos se reasignaron a la categoría de Murgas. Después otra de las noticias que ha surgido esta semana es el tema del jurado. Prácticamente no hay grandes cambios, me parece, por lo que se habló en algún momento, quizás más que nada esos run carnavalero de decir va a haber varios cambios. Me parece que en definitiva como que se mantiene una gran base. Y imagino que se va a hacer mucho hincapié de tratar de que no haya empates, porque el año pasado fue algo de lo que capaz pasó en algún rubro puntual, como que se dio mucho el tema de empate y fue algo de consulta en los conjuntos. Sí, bueno, en realidad, en relación a los jurados titulares, estamos renovando casi la mitad, ¿no? Que es algo que de los 7 estamos... En cuanto a los nombres, no varía, sí los puestos. Los puestos. Claro, bueno, pero Claro. se cambian 3 jurados titulares. De Sí. 7, Sí, está bien. Bien. 3 jurados titulares que estaban el año pasado, este año no estaban, ¿tá? Entonces, es un poco la lógica que venimos haciendo, tratar de ir renovando, ¿tá? Y de ir pasando de la práctica de los alternos hacia el frente, que es el caso de Pablo Milic, ¿tá? Claro. Entonces, la intención es siempre incorporar gente nueva, ir preparando gente en el rol de alterno para que luego pueda pasar a la titularidad y preservar parte del equipo, porque el trabajo de jurado es un trabajo de equipo, no se puede integrar un equipo de un año para el otro, ¿tá? Porque eso impide sostener una práctica colectiva que es la de calificar siguiendo y respetando determinados criterios en un trabajo que es individual, pero que se debe basar en la confianza de que todos estamos siguiendo los mismos criterios. Entonces, si eso se cambia todos los años, es imposible de mantener y es imposible de lograr un resultado. Se requiere que una parte se mantenga y que otra parte se renueve. Y eso está sujeto a la evaluación de las dos partes que formamos parte de esta designación, que somos la Intendencia de AES. ¿Bien? Bien. Con relación al criterio de no empatar, es un criterio que yo lo vengo insistiendo y previo a mi José Coso en forma permanente, y nosotros tenemos todo un protocolo de trabajo que establece todas las condiciones a las cuales se debe ejercer esta práctica evaluatoria que implica el no empate. Obviamente, en el caso de las personas que continúan, nosotros entendemos que en la enorme mayoría de los casos
se cumplió con los protocolos establecidos y con los criterios definidos, y por eso continúan. En los casos en los cuales se hayan identificado que hubo incumplimientos, bueno, por supuesto que se harán los énfasis correspondientes. Espectacular. Quedó claro, Ramiro, la verdad, se nos fue el tiempo. Podemos sacar el reloj que Sí. nos dice, se nos va el tiempo, se nos va el minuto de tolerancia. Hay de tolerancia y además tiene un asado, Ramiro. Así que te agradecemos. Nos quedaron muchos temas pendientes que seguramente más cercano a la prueba y al carnaval, capaz que te podemos invitar al estudio cuando a ti te quede bien. Así que te agradecemos, Ramiro, y que pases muy bien. Por supuesto, a las órdenes cuando quieran, y bueno, y nos estaremos viendo ya. Dale. No queda nada. No queda nada. Muy amable, Ramiro, que pases bien. Pasó Ramiro Payares, el presidente del jurado.